Una vez que hemos ajustado un modelo de regresión lineal a nuestras observaciones, es muy importante responder la pregunta: ¿qué tan bueno es el ajuste del modelo lineal a las observaciones o los datos que tenemos? La manera más conocida de medir qué tan bueno es el ajuste, o como se conoce la bondad del ajuste, es a través del coeficiente de determinación. Recordemos una vez más que nosotros estamos midiendo el error entre las observaciones y el modelo como la distancia que hay entre la observación y, que es lo observado, y lo predicho por el modelo lineal, que es y gorro. Esto es lo predicho. Y que el error o residual pues es esa diferencia, la cual puede ser positiva si nuestra observación está por arriba de la recta ajustada, o puede ser negativa si está por arriba de la recta ajustada. Vamos a medir la dispersión de las observaciones y respecto a la recta ajustada, y gorro. Entonces vamos a medir la dispersión, que es otra manera de decir variabilidad, de las observaciones, lo que nos dicen los datos, y respecto al modelo o la recta ajustada, y gorro. La idea es que si las observaciones están muy dispersas en torno a la recta ajustada, eso será una señal de que el modelo no es muy bueno. Pero si la dispersión es poca, lo cual significa que los datos, los puntos, están todos muy cerca, muy pegados a la recta ajustada, pues eso será una indicación de que el modelo ajusta bien a los datos. Para ello vamos a definir la desviación típica residual de la siguiente manera. Definimos la desviación típica residual como, lo denotamos como S subíndice E, es algo así como la raíz cuadrada del promedio de las desviaciones cuadráticas de las observaciones respecto al modelo ajustado. Es algo así como el promedio, porque no estamos dividiendo entre n, sino entre n menos 2. Es decir, algo así como la raíz cuadrada del promedio de los residuales al cuadrado. Hay que tener cuidado con este denominador, que es n menos 2. Hagamos la siguiente observación. Si los datos todos caen de manera perfecta en la recta ajustada, entonces todos los residuales, cada uno de ellos será 0. Y por lo tanto, la desviación típica residual será igual a 0. Vamos a escribir eso. Observación. Si los datos o las observaciones caen, vamos a decir, perfecto, en la recta ajustada, entonces cada residual, es decir, la diferencia entre lo observado y lo ajustado, es igual a 0 para toda i, y por lo tanto la desviación típica residual será igual a 0. También podemos medir nosotros la desviación total de las observaciones con respecto a su propia media, utilizando la desviación estándar habitual. Para medir la dispersión, no respecto a la recta ajustada, sino la desviación o la desviación total de los datos. Es decir, sin importar el modelo, haya o no modelo. Nada más la desviación típica de ellos respecto a su propia media.
a su propia media, usamos, bueno, pues, la desviación estándar habitual. La desviación estándar habitual, la cual hemos definido con anterioridad como, vamos a poner S subíndice Y, casi el promedio, bueno, la raíz cuadrada de la varianza, que es algo así como el promedio, perdón, aquí estoy escribiendo algunas cosas mal, de las desviaciones de los datos respecto a su propia media, desviaciones cuadráticas, nada más que dividido entre n-1, es la varianza, y la desviación estándar es la raíz cuadrada. Vamos a definir el coeficiente de determinación como la fracción de la dispersión total de los datos o de la variabilidad total de los datos que es explicada por el modelo lineal. Y ahorita lo comentamos. Definimos el coeficiente de determinación. También va a ser muy común que ustedes en la literatura encuentren nada más el símbolo r cuadrado, así se le conoce, como r cuadrado es igual a la diferencia entre la variabilidad total menos la variabilidad respecto a la recta ajustada entre la variabilidad total, es decir, 1 menos SE al cuadrado entre SY al cuadrado. Aquí la idea es que si nosotros tenemos un conjunto de observaciones de variables X y Y, inevitablemente va a haber dispersión en el eje de las Y's. Es decir, no todos los valores de Y van a valer exactamente lo mismo. Va a haber una variabilidad en la cantidad que nosotros estamos observando, que es justamente Y. Entonces, aquí hay una variabilidad en las Y's, que son nuestras observaciones, con o sin modelo lineal. Es una variabilidad que siempre es inherente a los datos. Si fuera el caso que nuestro modelo lineal ajusta perfectamente bien los datos, es decir, todas las observaciones están en la recta, y uno se pregunta, ¿por qué hay variabilidad en el eje Y? Bueno, aquí la respuesta sería, hay una correlación lineal perfecta entre las variables X y el hecho de que nosotros observemos una variabilidad en los valores Y viene por el hecho de que existe una variabilidad en las X's. No todas las X's valen lo mismo. Hay una variabilidad en las X's que es prácticamente, salvo unidades, la misma variabilidad que hay en el eje de las Y's. Y es la misma porque hay una correlación lineal perfecta entre las X's y las Y's. En este sentido, toda la variabilidad de las Y's es explicada por la variabilidad de las X's a través del modelo lineal. Aquí toda la variabilidad en las Y's decimos que es explicada por el modelo lineal. Y lo que estamos queriendo decir es que la variabilidad de las Y's se explica por la variabilidad en las X's y una tiene una correlación perfecta con la otra. En este caso, el coeficiente de determinación será exactamente igual a 1. También lo podemos ver porque SE, si todos caen perfectamente bien en la recta, será igual a 0. Entonces tendremos SY cuadrada entre SY cuadrada, que es exactamente igual a 1. Si, por otra parte, nuestros puntos están de alguna manera, no hay una correlación lineal entre ellos, sino que están dispersos de manera uniforme o semi-uniforme en el plano,
Bueno, nosotros podemos ajustar una recta que sea la que mejor se ajusta. No quiere decir que se ajuste bien, de todos modos, ¿no? Simplemente es la que mejor se ajusta. En este caso, la variabilidad en el eje de las y's, pues no se puede explicar porque hay una variabilidad en las x's y hay una correlación lineal perfecta entre las dos variables. La variabilidad de los datos es la misma con o sin modelo. Ajá. La variabilidad en las y's es casi la misma con o sin modelo lineal. En este sentido, decimos que la variabilidad de las y's no es explicada por el modelo lineal y en este caso r cuadrada será igual o cercano a 0. De este modo, un coeficiente de determinación cercano a 1 indica un ajuste bueno. Es decir, nuestro modelo lineal pasa en promedio muy cerca de todas las observaciones y la variabilidad que observamos en las y se explica por el modelo lineal. Por otra parte, si es cercano a 0, hay que observar que r cuadrada siempre es un número entre 0 y 1. Entonces, el ajuste será malo, en el sentido de que incluso la recta que mejor se ajusta no se ajusta bien, pasa muy lejos de las observaciones y la variabilidad en el eje de las y's no puede explicarse por el modelo lineal. En el siguiente video vamos a ver un ejemplo computacional de cómo hacer cómo ajustar un modelo de regresión y obtener estas métricas utilizando el lenguaje de programación R. Gracias y nos vemos en el siguiente video.